Si bien esta declaración que hace ANID, esta solicitud que está haciendo, puede también, digamos, es una base general para todos sus programas de investigación. Hay algunos programas que ya se están insertando de esta solicitud. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes ha adjudicado algún fondo de ANID, en el caso, por ejemplo, algunos anillos, por ejemplo, una de las componentes, una de las solicitudes ya que se deben completar es un documento que se llama Plan de Gestión de Datos. ¿Ya? Entonces, no sé si hay por ahí alguien que tal vez ya tenga alguna experiencia al respecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta política nos está indicando que por una parte, los resultados de investigación ya no son solamente los artículos científicos, los papers, sino que también los datos, ¿ya? Los datos que muchas veces se quedan, ¿no es cierto?, dentro de los equipos de investigación, ¿no es cierto?, y a veces, y eso genera algunas, entre comillas, problemáticas, podríamos decir, de que esos datos a veces se desactualizan, ¿no es cierto? Y obviamente dificulta que otros equipos de investigación puedan hacer un uso de esos datos. Por otra parte, esto, como ya decía, es un paraguas general, pero también hay excepciones, ¿ya? Parte de esas excepciones también las vamos a abordar en un taller en más profundidad. Ya esto solamente, esta política de ANID y la gestión de datos es algo que vamos a hablar de manera más bien general, para dar obviamente espacio a que nos cuente Joaquín su experiencia práctica en lo que es la publicación de datos en abierto. Entonces, tomen nota también, porque el 25 de septiembre vamos a tener una reunión presencial en donde vamos a abordar también cada uno de estos puntos en más detalle. Eh, y por otra parte, dentro de la política, como ya les decía, de ANID, de algunos programas que ya se están ejecutando con esta política, lo que pide en particular, dentro de todo el ciclo de gestión de datos, ¿ya? La gestión de datos en particular también es una forma de que podamos explicitar, ¿ya? Por parte del equipo de investigación, nosotros explicitamos un plan sobre cómo vamos a tratar estos datos, qué datos vamos a obtener en la investigación, ¿ya? Cómo se van a analizar, qué instrumentos se van a utilizar y cuál va a ser el producto de esos datos, ¿ya? Entonces, ese es digamos, lo que se explicita en un plan de gestión de datos. Y eso es lo que precisamente ANID nos está solicitando declarar en este plan de gestión de datos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Consulta? Yo sé que pueden ser algunos temas, tal vez algunos ya los conocen, para algunos a lo mejor son más nuevos, pero por favor siéntanse libres de consultar, de resolver sus dudas. Rodrigo pregunta si en esta actividad es solamente para académicos, si es que es posible invitar a estudiantes de doctorado. Yo creo que, Rodrigo, esta es una muy buena pregunta, porque efectivamente esto también está orientado para estudiantes de doctorado, porque también es ahí donde también se puede hacer un fuerte actividad de capacitación, de formación en estas temáticas, y que esto ya sea, digamos, parte de la uno de los tantos conocimientos que tienen los estudiantes de doctorado, ¿no es cierto?, dada la contingencia que ellos tienen que realizar a través de la realización de su trabajo de tesis de investigación. Así que muy bienvenidos también los estudiantes de doctorado que se quieran sumar a esta actividad del 25 de septiembre. Obviamente la fecha exacta, el lugar, eso lo vamos a ir comunicando a través de las redes. Entonces, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Por una parte tenemos la política de ANID, ¿ya? Luego esto se baja en lo que es la gestión de datos de investigación, ¿ya? Y la gestión, como ya decía, es una manera de poder gestionar, de poder explicitar, hacer un seguimiento a los datos para que estos queden disponibles bajo ciertos protocolos, ¿no es cierto?, para que puedan ser reutilizados. Esa es la finalidad, que puedan ser reutilizados en futuras investigaciones.
Y parte de esa gestión de investigación, el primer componente es la planificación y ahí es donde utilizamos este plan de gestión de datos, ¿ya? Ustedes también, si quieren explorar esta temática, mientras tanto, pueden hacerlo en la página web de acceso abierto de la NID, ya se las comparto también en la página de, en la página del chat, ¿ya? Y acá brevemente les voy a mostrar dónde pueden encontrar acá el, esta información. En esta página de la NID, ¿ya? Ustedes pueden encontrar mucha información útil respecto de, el acceso abierto, ¿ya? Y la gestión de datos de investigación. Dentro de esas, dentro de los componentes en este enlace, ustedes van a poder acceder acá a lo que se llama, ¿no es cierto?, la política, que ya lo hemos mencionado, y el plan de gestión de datos. Ahí se me borra un poco la página, pero ahí está, en el cuarto punto, el plan de gestión de datos y procedimientos de depósito, ¿ya? Porque finalmente, cuando estamos realizando un proyecto financiado por ANID, lo que se nos solicita en particular es depositar los datos en un repositorio especialmente diseñado para eso y en un repositorio de ANID. Ahora, no necesariamente tiene que ser el de ANID, puede ser también en otro repositorio, pero esas cosas, digamos, ya más prácticas, más digamos, de procedimiento, ¿no es cierto?, las vamos a abordar, como ya les decía, en esta sesión del 25 de septiembre, ¿ya? Entonces, ya vamos a lo que vinimos hoy día, ¿no es cierto? Vamos a iniciar el conversatorio con Joaquín Bastías. Ya, bienvenido, Joaquín. Sé que estás por ahí. Hola, sí, muchas gracias, Jocelyn. Hola. Muy bienvenido, Joaquín. Joaquín, como ya les decía, es doctorado, ¿no es cierto? Él ya, de hecho, está realizando su investigación postdoctoral ya en la Universidad Tecnológica de Zurich y el Trinity College Dublin de Irlanda. ¿Ya? Entonces, Ya no, nosotros ya nos conocemos con... ¿Sí? ahora Dime, estoy en el ETH de Zurich. perdón, el ETH. Entonces, para iniciar nos gustaría, ¿no es cierto?, que Joaquín también se presentara, pudiese dar más información sobre las temáticas de investigación que estás abordando, Joaquín, ¿ya? Y que, bueno, con qué equipos de investigación estás abordando también estos desafíos de investigación. Mm. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Encantado de hablar con usted. Em, bueno, primero me voy a disculpar porque tengo tos. Creo que acabo de llegar de Chile y creo que eso me pasó la cuenta, el cambio, o no sé, será el avión quizás. Pero así que voy a toser un poco quizás, así que me disculpo. Em, Entonces, yendo a tus preguntas, bueno, yo soy geólogo, estudié, soy de Santiago, eh, hice mi enseñanza media en Puente Alto, después estudié geología en la Universidad de Chile y luego trabajé en una empresa al mismo tiempo que hacía un máster en geología. Eventualmente en 2015 me gané la beca Chile y me fui a hacer un doctorado en Ginebra. Y ahí hice un doctorado sobre la Antártica, así como también mi investigación de máster fue enfocada en la Antártica. Y luego me fui a la Dublin College, a la Trinity College, y ahí seguí trabajando en la Antártica, pero también comencé a trabajar en otros lugares como en Patagonia, en Europa un poco, en Asia. Y ahora estoy en Suiza de nuevo, perdón, en Zúrich, y ahí sigo haciendo este tipo de investigación y también cambiando un poquito, trabajando con colegas de distintos lugares, principalmente de Argentina, de China, bueno, Suiza, Irlanda, Inglaterra, Alemania, Australia. Trabajo con distintos Ujú. colaboradores. Y mi tema de investigación son la formación de montaña, o sea, la formación de los Andes, por ejemplo, un tema con el que yo trabajo.
Y para eso, lo que yo hago es análisis en laboratorio químicos, particularmente isotópicos. Y todos esos análisis yo después los ocupo para hacer interpretaciones de mis estudios. Entonces, por ejemplo, mi familia siempre me pregunta esto porque como yo trabajo con las montañas antárticas, me dicen, ¿es verdad o no es verdad que a mucha gente le enseñaron, muchas personas le enseñaron que los Andes se hundían en el mar y volvían a aparecer en la Antártica? No sé si alguien aquí escuchó eso, así como el tiempo de la enseñanza básica, quizá incluso. Sí, sí, yo por lo menos sí, lo he escuchado, que siempre es como un conocimiento base que se Vale. enseña. Sí, Vale, entonces, por ejemplo, yo trabajo sobre esa temática. Los Andes, ¿qué conexión tiene con la Antártica? Y les cuento que la respuesta es sí y no, como es usualmente en ciencia un poco compleja. Así que ese es mi tema de investigación. No sé si cubrí la pregunta, Jocelyn. sí, no, súper bien, Joaquín. La idea es que poder, ¿no es cierto?, contextualizar, conocer un poquito más de ti, qué es lo que estás haciendo actualmente, ¿no Claro. es cierto?, y la relevancia, ¿no es cierto?, Bueno, de estas líneas de investigación. una cosa que se Entonces, me olvidó mencionar es que sí, trabajo como profesor también adjunto en la Universidad Santo Tomás y la Universidad Andrés Bello. Entonces exacto. estoy Así que, viajando mucho a Chile, siempre. ujú. ¿Mm? Exacto. Eso. Entonces, ¿por qué también quisimos que Joaquín nos compartiera su experiencia, ¿ya? Porque también hay un fuerte vínculo, ¿ya? Con estas experiencias de compartir datos, ¿ya? Y los datos pueden compartirse en distintas instancias, como ya les decía, a través de un repositorio que puede ser multidisciplinario, como lo tiene la NID, ¿ya? O repositorios especializados, ¿ya? Que son repositorios temáticos en base a ciertas materias globales. Y también es posible, en algunos casos, cuando ustedes buscan publicar en una revista, actualmente también las revistas están solicitando que los investigadores también depositen los datos que utilizaron para generar esa publicación. Entonces, Joaquín también tuvo la experiencia ya de publicar sus datos de investigación en formato abierto, ¿ya? En una revista que es Communication, Earth and Environment, que es una revista de alto impacto. Entonces, nos gustaría también, Joaquín, que nos contaras la experiencia de publicar estos datos y por qué, que nos expliques por qué las revistas también están solicitando publicar estos datos. Sí, es un gran tema de la ciencia. Por ejemplo, yo trabajo en un laboratorio, entonces cualquier persona que yo creo que haya trabajado en un laboratorio sabe que es muy importante informar todo. Por ejemplo, si yo les muestro un gráfico, a ustedes van a ver datos, van a ver cosas en dos ejes o tres ejes y van a ver información. Seguramente eso se construyó desde una tabla. Esa tabla a su vez se trabajó en un computador. Pero esos datos, por ejemplo, imaginemos que son datos químicos. El computador no genera esos datos, sino más bien es un espectrómetro, una máquina, otra máquina. La comunicación entre el espectrómetro y el computador es otro paso. Asimismo, la operación en el equipo es otro paso. Así como también lo que uno introduce al equipo, las condiciones que uno utiliza ese día pueden variar de día a día, em, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno ve un gráfico, en realidad lo que está viendo una, un gran resumen de un gran trabajo que hubo detrás y de un gran procesamiento de datos. Pero, como el dicho, el diablo está en los detalles. Entonces, es súper importante ser transparente, o sea, es fundamental ser transparente. Entonces, por ejemplo, yo tengo que decir exactamente cómo llegué a ese gráfico. Esos gráficos los saqué de esta tabla. Perfecto. Está bien, la tabla está ordenada. ¿Cómo alimentaste esta tabla? Lo alimenté con los datos que obtuve del informe del laboratorio. Perfecto. ¿El laboratorio cómo hizo eso?
qué software ocupó, qué condiciones hizo, qué cálculo estadístico realizó. Y cualquier persona, no sé si hay alguno presente aquí que ha trabajado en un laboratorio, sabe que todas esas cosas son relevantes. Entonces, para poder, para que después otros puedan trabajar con los datos, porque esa es la idea fundamental de la ciencia, que otros después lo puedan verificar o los puedan complementar o lo puedan ocupar para hacer otro tipo de trabajo, tiene que estar toda esa información. Y además tiene que haber reproducibilidad. Es decir, si yo parto del archivo primordial que te entrega la máquina, yo debería ser capaz de reconstruir todo el resultado hasta el gráfico que presenta la persona. Si eso no es así, entonces hay un problema grave. Y ahí es donde uno podría pensar, chuta, ¿qué pasó aquí? Por qué es 1,5 y no 0,5 por decir una cosa? A veces esas cosas son muy relevantes en los estudios. Si un puntito se mueve de un lado a otro, puede cambiar toda la interpretación. Entonces, Exacto. yo creo que es un acto transparente y hasta cierto aspecto un poco valiente, es decir, ser transparente. Tú puedes reconstruir toda la información hasta lo más atrás que se pueda. Cosa de que, por ejemplo, yo trabajo con roca. Entonces, idealmente, ojalá que si yo pongo la posición, por ejemplo, geográfica de la roca y digo cómo fue, saco una foto, esa foto está en el repositorio. Y entonces, si un otro geólogo va y toma la muestra en el mismo lugar, debería, y ocupa las mismas máquinas bajo las mismas condiciones, debería poder reproducir el mismo dato. Y esa es la clave del Open Science. ¿Y qué es el repositorio? El repositorio es una gran carpeta en donde cabe todo lo que no es relevante quizás para el artículo, porque el artículo es como una historia que uno relata. Mm. Esta es la motivación, esta es la justificación, estas son mis discusiones y esta es mi conclusión. Entonces es el artículo, pero todo lo que estamos discutiendo acá, mucho de eso escapa del artículo. Entonces toda esa información tiene que estar en el repositorio. Por ejemplo, ahora sufrimos cuando vemos artículos de los 90, de los 80, incluso después, en donde está la información del gráfico nomás. Ni siquiera hay tabla. Ujú. Entonces, claro, en ese tiempo no se acostumbraba, no había ningún problema. Claro. Pero ahora mismo tenemos, no sé, yo tengo datos de geoquímica, por ejemplo, yo trabajo con química a veces, en donde he tenido que interpretar la concentración a partir de un gráfico. Entonces, es complejo. Exacto. Eh, en fin, entonces, por eso es muy importante que todo sea transparente y abierto. Ujú. Y, y eso genera otra discusión, por ejemplo, ok, hagamos, por ejemplo, estuve en una conversación en un foro de geocronología y estaban discutiendo, ok, qué tiene que tener mínimo las tablas para que todos las puedan ocupar? Y bueno, hay un montón Claro. de cosas que hay gente que no incluye porque dice, esto no me parece relevante, pero para otra persona es relevante. Exacto. Entonces, Joaquín, no basta con disculpa. solo, digamos, publicar esta información, sino también creo que estamos avanzando como comunidad en tener protocolo y qué es lo que se espera. Eso mismo te iba a preguntar que profundizaras un poquito más para saber, para que nos cuentes qué ideas han surgido respecto eventualmente a lo mejor de esta baja reproducibilidad que podían tener estos artículos de los 90, por ejemplo. Entonces, ¿qué discusiones en particular han surgido en tu ámbito, en la comunidad de investigaciones en la que estás inserto? ¿Por qué son importantes los protocolos? ¿Por qué es importante ir mejorando esta publicación de datos en pos de aumentar la reproducibilidad? Ah, por ejemplo, em, no sé si han escuchado hablar del carbono 14, el método de datación. A veces sale en documentales y es quizás el más conocido. Ahora, yo no ocupo el carbono 14 porque el carbono 14 es muy bueno, pero para cosas muy recientes. Por eso ahí se pueden
datar asentamientos o cosas recientes en términos geológicos. La escala geológica sí, es tan grande que la humanidad es como nada dentro de la escala geológica. Pero yo trabajo con otros métodos, pero que también son basados en isótopos. Si uno revisa cómo se calcula esa edad, ese número cuando dicen, por ejemplo, carbono 14 de 20.000 años, por decir algo, eso viene de una fórmula. Y si uno analiza la fórmula, hay distintos parámetros. Por ejemplo, hay uno que es el decaimiento isotópico. Es decir, eh, mm, ¿cómo lo puedo explicar? Es como la velocidad en que cambia el isótopo. Cambia de isótopo a isótopo. Esto no lo sabemos, pero lo hemos estimado a través de distintos métodos que hay gente que lo ha estimado en distintos laboratorios. Bueno, la cosa es que cada vez que se estima, cambia el número. Eso significa que podríamos ocupar distintos constantes de esa fórmula para calcular la edad. Entonces, ¿dónde está el mejor dato? ¿Dónde está el dato que se debería reportar? ¿Con cuál constante? Hay algunos métodos, por ejemplo, el argón-argón, que es otro método, que tiene un gran debate que está como dividido entre cuál es la mejor constante a ocupar. Ujú, Y si yo cambio la constante, me cambia en algunos casos significativamente la edad. ujú, Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo entrego una edad y no indico ese dato? Entonces, la persona que quisiera trabajar con esa edad ya no le sirve. O te cree totalmente el dato, es decir, no, está bien, no lo voy a cuestionar, o lo descarta simplemente. ujú, Entonces, para responder tu pregunta, lo que ha ocurrido, la gente los proyectos que tienen más recursos o universidades que tienen laboratorio, entonces pueden tomar más datos, lo que hacen simplemente es volver a tomar los datos. Por ejemplo, si van a en este caso un granito, por ejemplo. Y granito, ellos consideran que la información que tenemos este granito no es reproducible, no es consistente. Básicamente eso se interpreta como no sabemos la edad, ujú, no sabemos la edad, entonces vamos a hacerla nuevamente. ujú, En algunos casos hay datos antiguos que están ningún problema, pero es verdad que a medida son más antiguos los datos es más difícil de reproducir porque los protocolos de las tablas y todas esas cosas vinieron a fines de los 90 diría yo, o quizás durante los 90 no lo sé. ujú. Entonces, entonces, en consecuencia, lo que ocurre en la literatura es que se duplica mucho recursos. Y lo que se está tratando de anticipar es que en el futuro no haya que hacer eso, sino que más bien las cosas que uno hace ahora puedan servir para que otros Construir la puedan ocupar de la sobre, forma más libre posible. claro, como construir sobre ese conocimiento que ya se levantó y no volver a repetir, digamos, la misma experimento, etcétera. Claro, Y tener la idea es que protocolos. la persona pueda reproducir tu dato desde el estadio más inicial de, de tu estudio. En este Ujú, caso, por ejemplo, yo soy geólogo, no sé qué especialidad tendrán aquí las personas que están aquí participando, pero que tomen desde que sale el dato del laboratorio. ujú, exacto. Em, por ejemplo, en mi caso, yo voy a tomar una roca, claro, no, idealmente tengo que tener muy mala fama para que alguien vaya a tomar la roca nuevamente, pero sí debería estar la información desde el laboratorio. ¿Y a qué me refiero desde el laboratorio? No el resultado final, sino que todos los documentos que ellos ocuparon para llegar al resultado final. Y ese es un problema un poquito que tenemos en Chile, porque no tenemos tantos laboratorios por un lado, esa es una verdad, y por otro, los estudiantes quizás no tienen una tan buena relación o integración a los laboratorios. Por ejemplo, les cuento una vivencia que yo tuve, que em, yo tomé ciertos datos y lo ocupé en mi tesis.
Y cuando yo llegué a Suiza a hacer el doctorado, me dijeron, vieron mi CV, vieron lo que había hecho, dijeron, ah, perfecto, ya conocen los métodos. Sí, los conozco, no hay problema. Perfecto, entonces hay que... Parte de mi tesis era ocupar métodos similares. Entonces me dijeron, ya, entonces prepara tantas muestras. Y yo les digo, ok, ¿y a quién la hace? Y me dicen, no, la tienes que hacer tú. Entonces yo dije, la verdad, yo no tengo conocimiento del laboratorio. A donde yo estudié se los pasamos a una persona que nos ayudaba y que nos preparaba. Entonces yo estaba, pero no sabía nada. Entonces me Mm, dijeron, chuta, ya tómate este curso que fue tomar la roca, limpiarla, cortarla, molerla, mm, procesamiento magnético, procesamiento de líquido, un montón de procesos que no tenía idea. Yo lo había leído, pero me, me- a mí me ponían en el laboratorio y no tenía idea de nada. Entonces, quizás eso es algo que es súper importante que se pueda integrar. Quizás estoy hablando de más, quizás ya ocurre eso en Chile, pero al menos mi experiencia cuando yo hice mi pregrado no la tuve. ujú. Mirando para atrás debería haber pedido, yo creo que si había pedido me lo habrían permitido, pero no. Como que no Tenía la impresión que estaba, generalmente los no era estudiantes no lo hacían. parte, claro, no era parte como de las prácticas, entonces uno no, tal Al vez menos no, lo que yo me acuerdo, no tanto. ya, Y, no se y, de- plantea. y Mm, después, por ejemplo, disculpa, estar en el laboratorio tomando los datos, por ejemplo, eran uranio plomo, eran los datos. ya, Tampoco yo sabía porque los mandamos a Australia y nos mandaron los resultados. Entonces, yo al final lo único que podía hacer era interpretarlo. claro. Y para la universidad, acá es como, todos preparan su muestra, todo es parte de de la preparación, preparar la muestra, entender el método y después Ujú, trabajar en las máquinas. exacto. ¿Mm? Ujú. Gracias, Joaquín. Mira, acá tenemos la pregunta de Mabel Vega. Ella es ingeniero civil químico y ¿Mm? trabaja en evaluación ambiental de procesos. ¿Ya? Entonces, es súper importante, relevante la cadena de valor de los datos que se utilizan. Ujú, Y ella nos pregunta, claro, en base a tu experiencia, uno de los principales problemas que ha encontrado Mabel es que precisamente muchos autores no quieren publicar los datos de manera fácil, ¿ya? Y a la mano para evitar la, entre comillas, la competencia, ¿ya? Y que otro use esos datos para sacar, entre comillas, también ventaja, ¿ya? ¿Cómo ves este tema? ¿Es una concepción antigua o, claro, pero esto no necesariamente tiene que ser así? O sea, mi opinión personal, que otros quizás no la comparten, pero yo creo que si no se hace porque la revista o la institución que las publica no las requiere, entonces no es culpa de los autores. O sea, ahí tocaría, yo creo que sería mejor o sería necesario considerar que las revistas suban o presenten ciertos protocolos o estándares sobre este aspecto. Ahora, después, si se piden los datos a los que los generaron, los autores o la institución, y no los quieren compartir, eso ya tienen que dar una buena explicación, porque la ciencia debería ser abierta. O sea, yo me preguntaría por qué. Ahora, chuta, no pensamos en que había que mantenerlos, los borramos. Claro, mala suerte, pero podría ser una explicación. A mí me podría haber pasado antes de hacer mi doctorado, porque yo pensaba que tenía una visión quizás que no era tan relevante y quizás las personas fidedignamente piensan que no es relevante hasta que alguien llega y les pregunta, ¿tienes tal dato? ¿Tienes el archivo de cómo lo hicieron? Ah, entonces por eso hay que estar preparado de antes, ya no sé. Quizás si eso no se documenta, ya perdiste nomás, no conozco obviamente bien lo que hace Mabel, pero podía haber de eso también, que si no están los protocolos en el lugar donde se generan, se recolectan los datos, no hay nada que hacer, esa información se perdió. Exacto.
Em, Sí. sí, bueno, Me disculpo por la tos. sí, Joaquín, bueno, igualmente muchas gracias también por acompañarnos a pesar que estás ahí con un poco congestionado, pero bueno, son a veces los gajes del oficio. Lo bueno de lo Eh, telemático. exacto. Marjorie también tiene una consulta, tiene su mano levantada. Marjorie Baquedano. Sí. Hola, yo soy académica del Departamento de Economía y Finanzas. Ujú. Eh, yo he investigado bastante con datos secundarios y en general mi experiencia ha sido solicitar información a través del portal de transparencia de las páginas web, donde en general he tenido una experiencia positiva. Demoran un mes, a veces menos, en enviar, digamos, los datos y llegan bastante, digamos, claros. Entonces, en determinadas instituciones este tema del dato está relativamente sustentado ya. Eh, a mí las dudas que me quedan en la práctica, digamos, cómo funciona este plan de gestión de datos. Es decir, ¿qué elementos claves nosotros como autores deberíamos considerar? Por ejemplo, en mi experiencia me ha pasado cuando he solicitado información que a veces llegan en un formato de software que yo no manejo o que el acceso a ese software, por ejemplo, es muy costoso, no es de acceso abierto, entonces está la base de datos, pero no puedes acceder a ella. Eh, a veces también la información no tiene libro de código, entonces está la base, pero no sabes qué significa, no la puedes leer, no la puedes interpretar. Entonces, yo imagino que esos elementos tienen que estar, digamos, dentro de este plan. Lo que me gustaría saber un poco como investigadora, en qué elementos yo debo fijarme para empezar a armar mis planes de gestión de datos. Joaquín, no sé si esa pregunta a lo mejor quieres responderla tú en base a tu experiencia y tal vez complementar con... Bueno, yo creo que es un poquito difícil contestarte por el lado, porque no tenemos la misma especialidad, pero yo creo que, por ejemplo, si es software, si hay software que se ocuparon para analizar los datos que tú publicaste, y la persona no tiene acceso, no es mucho lo que puede hacer, pero sí creo deberían estar los archivos para que cualquier persona pueda abrir esos datos teniendo acceso a ese software. Lamentablemente, no todos los softwares son abiertos y no todos los lugares tienen licencia para los softwares que tienen licencia. Pero sí creo, en ese caso, sí, por lo que entiendo, una práctica sería proveer los datos los archivos que se ocuparon para hacer los análisis que se hicieron en cierto software. Si, por ejemplo, si un software estadístico, habría que, por ejemplo, se podría escribir brevemente qué fue lo que hiciste para llegar a tus datos. Y esa información no tiene que estar en el artículo, por ejemplo, puede ser un compendio. No sé si contesté la pregunta o te dejo la palabra, Jocelyn. Sí, mire, yo creo que acá hay dos aspectos. Ya uno, que la verdad es que yo creo que uno poco puede manejar porque depende de instituciones de terceros, ya en este caso las solicitudes de información de transparencia. Si a ti te envían un archivo que no tienes el software, no tienes la información de cómo leerlo, o sea, precisamente son esos los problemas que se generan por no hacer un plan de gestión de datos y en este caso las instituciones de gestión pública no están tampoco obligadas a hacer un plan de gestión de datos, ¿ya? Entonces, nosotros en este contexto, claro, estamos hablando de los datos que se generan en el contexto de una investigación financiada por ANID, ya que eso sería, digamos, el único elemento, entre comillas, como obligatorio que tendríamos que hacer. ¿Ya? Entonces, pero claro, la idea obviamente también es motivarlos a los investigadores académicos a que puedan publicar, no necesariamente porque me lo está pidiendo la NIT, sino que porque en realidad esto mejora las prácticas de investigación, mejora la reproducibilidad, y es parte de lo que uno debiese ir haciendo para no solamente, claro, compartir los datos, reutilizarlos, sino que también ir mejorando las prácticas dentro de las mismas comunidades de investigadores. Mm. Entonces,
el tema en particular de la gestión de datos de investigación, ¿ya? Que eso, como ya les decía, lo vamos a ver en más detalle en la próxima sesión, involucra varios pasos, ¿ya? Y el primero es la planificación, el plan de gestión de datos. Entonces, en el plan de gestión de datos uno explicita, ¿no es cierto?, qué datos va a utilizar, qué métodos va a utilizar también para procesarlos, qué software. Y ahí, como decía Joaquín, claro, si alguien utiliza un software que yo no lo tengo, la verdad es que no hay mucho que hacer. O sea, eh, lo que sí, parte del estándar del plan de gestión de datos, de cuando uno deposita datos, es hacer una descripción de qué datos están en este dataset, en este conjunto de datos, qué datos hay, cómo se puede, qué se hizo con los datos y cómo, y digamos, información contextual, por ejemplo, de, qué sé yo, el nombre de las tablas, que en el fondo sea fácil facilitarle el trabajo a otros investigadores para que efectivamente puedan usar la información. No basta con, mira, yo generé este Excel con datos y, oye, los nombres de las columnas 1, 2, 3, no sé, entonces se hace súper difícil poder reutilizarlos. Entonces, por eso hay cierto, se incorpora información de cómo leer también la información. ¿Ya? Así que ese sería como un poco el estándar. Y yo creo que de alguna manera eso, claro, es como parte del procedimiento, pero acá, claro, lo más difícil yo creo que es lo que menciona Mabel, de tener ya una cultura, de cómo fomentar una cultura, en realidad en la que sea como parte del estándar compartir datos y que, claro, uno lo puede ver, oye, pero si comparto los datos, alguien más los va a ver. Oye, hay disciplinas en realidad donde esto ya se hace mucho tiempo, las ciencias biológicas, en astronomía también, o sea, es parte del estándar de cómo se hace ciencia compartir datos. ¿No? Entonces, también ahí un poco es hablar de estas prácticas y buscar cómo mejorar digamos, estas mismas prácticas para ir avanzando hacia otros estándares también. Sí. Yo solamente quería agregar que no sé cuál va a ser la orientación del día de trabajo del 25, pero personalmente, digamos, lo manifiesto de que me gustaría algo súper práctico, efectivamente, aprender a hacer un plan de gestión de datos. A mí en dos ocasiones ya me han solicitado uno y lo he hecho, digamos, así, buscando, digamos, información por mi cuenta, sin mayor, digamos, entrenamiento. Me han solicitado cuando he subido papers en plataformas de revistas WOS. Entonces es un tema que también efectivamente se está solicitando a nivel de publicación científica. Y hay un elemento clave que creo que sería importante considerar, que es el cruce con lo ético. Al menos en el área nuestra, en la disciplina, digamos, que trabajamos con personas, en las ciencias sociales, hay un tema ético súper importante que tiene que ver con la forma de almacenamiento de la información, resguardando la confidencialidad y el anonimato de la información, y también en temas de bioseguridad, en términos de minimización de riesgo y cómo eso se cautela también en un plan de gestión al almacenar la información. Entonces, lo planteo, digamos, como tema relevante, digamos, al menos desde las ciencias sociales, que sería bueno también considerar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Marjorie, por tu comentario. Súper valioso también para considerarlo y tenerlo Quizá, presente. Ujú, quizá les podría mostrar un poco lo que he hecho yo. ujú. O- Sería súper bueno, Joaquín. Mira, también en razón de eso mismo, no sé si tal vez lo que nos va a mostrar tiene relación con la publicación también de Data in Brief. Sí, las dos. ¿Sí? Ya, mira, mientras abres el archivo les voy a contar también acá a los asistentes, ¿ya? Joaquín, otra manera de publicar datos, ¿ya? Es mediante revistas, ¿ya? Que, eh, digamos, lo que se publica ahí no es el paper, sino que son los datos. Entonces, esto es lo que llamamos el data paper, ¿ya? Entonces, se hace una publicación, pero netamente basada en los datos ya que se generaron en una investigación. Entonces, bueno, ahora dejo la palabra a Joaquín para que nos cuente esta experiencia y el proceso también de publicación de un data paper, de un artículo de datos. Súper.
Avísenme si están viendo Sí, mi... Ok. Entonces, yo veo dos formas de hacer esto. Uno, por ejemplo, esta es una... ¿Alcanzan a ver o no? Yo lo veo un sí, poco. se ve bien, Joaquín. Ok. Esto es un artículo, por ejemplo, que salió este año. Eh, y me parece que si es open. Es otra discusión. Este es open y ¿por qué es open? No porque mi artículo sea tan bueno que todos lo tienen que ver. Lamentablemente, la universidad tiene un acuerdo y paga en realidad el proyecto. No recuerdo cuánto es, pero no es poco. Eran como quizás $5.000, no me acuerdo. Exacto. Y entonces aquí hay un artículo. Estos artículos, además, como son revistas de las que tienen mayor impacto, como ustedes saben, son más cortos. Entonces no hay mucho espacio para los datos, la verdad. Pues. No, no es un lugar donde uno pueda poner mucha información. Solamente contar la historia. Entonces, ¿cómo se le entrega a los revisores, a cualquier persona que entre el link que esté interesado en la información de dónde se obtuvo los datos? Entonces, por ejemplo, si se fijan, en cada una de las figuras está un link y dice material suplementar en Zenodo o Zenodo. Este es un portal en donde tú puedes subir cualquier tipo de material hay muchos formatos distintos. Y eh, no es un artículo, como les voy a mostrar después, pero sí sirve para compartir cualquier cosa. Se pueden también compartir cosas de proyectos. Es muy versátil esta plataforma y hay otras también. Entonces aquí dice claramente este material suplementario, o sea, un artículo que fue sometido a esta revista. Cuando yo mandé estos datos a este portal fue al mismo tiempo que yo envié el artículo a la revista. Entonces las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Y eso es importante de ser transparente. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo estaba solamente sometido. Después, felizmente aceptaron el artículo, pero podría haber no ocurrido. Pero bueno, si se fijan aquí, hay muchos archivos. Entonces, por ejemplo, estos son todos Excel, distintos tipos de Excel. Por ejemplo, por lo que yo trabajo, geocronología, que es la edad de las rocas, la geoquímica de las rocas, la isotopía de las rocas, los nuevos datos, los datos antiguos, y después hay datos que son por muestra, distinta información por muestra. Si no mal recuerdo, hay fotos de las muestras también, se indica quién financió, de dónde vino. También se indica, por ejemplo, si uno dice, uy, me equivoqué, arregla, esto guarda las versiones. Y bueno, mira, no me había fijado esto, 458 descargas. Está bien. Significa que fue útil hacer todo eso. Es más trabajo. Eso no lo vamos a negar aquí. Es más trabajo. Pero yo creo que es súper relevante hacerlo. Y bueno, Xenodo es gratuito y es abierto. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un proyecto o si están trabajando en una idea y quieren publicarla en algún lugar, es un buen lugar también. Les voy a mostrar ahora el otro artículo, que es lo que decía Jocelyn, que es un journal de datos. Entonces, tiene un nombre muy largo, pero básicamente todos mis datos de mi doctorado. Entonces, habían cosas que yo no había alcanzado a publicar y cosas que habían quedado en unos Excel, porque en el Excel, las tablas que uno copia y pega en el Word son lo peor, porque hay que sacarlas y a veces no se copian bien. Terrible. Además, uno después, con lo que sube la plataforma de la universidad, generalmente es un PDF, que es aún más complicado. Claro, hay ciertas páginas que transforman PDF a Excel, pero si estás trabajando con datos que te importan mucho o que son relevantes, vas a terminar verificando todo. Yo no confiaría en esas cosas porque a veces funcionan bien
pero falta que haya un error para que tú hagas un trabajo erróneo, sin tener cuenta. Entonces, mucho mejor tener el Excel. Y bueno, este artículo eh, es de geocronología, geoquímica, que es lo que yo hago, como les decía. Y de hecho, el editor me pidió, por favor, como tratar de resumir algunas cosas, porque era me dijo, es demasiado. Así que aquí está el artículo con información que no pude publicar, que estaban solamente en la tesis. Además, si no mal recuerdo, la tesis creo que tienes que tener acceso a través de la universidad para poder entrar, entonces ya no he abierto eso. Entonces ya no es lo mismo. Entonces, este es un buen lugar también. Pasa por ediciones, eso es algo bueno, digamos. Hay alguien que te revisa lo que tú escribes. Pero básicamente yo quería compartir todos los datos. Se fijan, hay harta información aquí, tabla, gráfico, las muestras. Si alguien quería mirar cómo son las muestras, las pueden ver aquí. Los métodos, cómo se hicieron. mm, y después puse, ya como el colmo, el suplemento del suplemento. Más información aún si alguien quisiera. Está ahí, no recuerdo qué hay ahora, pero. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que tratar de avanzar en ese sentido. Parece que alguien levantó la mano. Fabián Gallardo. Sí, Fabián Gallardo, por favor. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Un La, gusto ver a muchos nuevamente. Eh, Consulta, Joaquín, tengo dos consultas. Una, ¿por qué Sénodo? Y no, bueno, puede ser que la universidad de estar no cuente también con un repositorio, pero ¿por qué Sénodo y no quizás en una plataforma de la universidad? Si es que, no sé si es que ahí quizás donde tú hiciste presentarla. Y lo otro, ¿por qué utilizar formatos de software propietario? Y eso, dentro de la lógica un poco de ciencia abierta, como que es contradictorio. ¿Por qué no? La segunda pregunta, ¿cuál? ¿Por qué No no entendí. usar software, por ejemplo, formato de software de propietario? Eso también como que se Mm, recomienda dentro de los principios FAIR, que no, como que no claro, utilizarlo. Eso es otro punto importante. buena pregunta. Eh, entonces, por ejemplo, la universidad tiene un repositorio público, ¿Ya? pero engorroso de entrar. Entonces yo preferí ocupar Zenodo porque me parecía que era más universal. Ya. Y no me parece bien, prefiero que sea una tercera parte la que tenga esa información y no una universidad. Eh, Ah, ya. Pero No, 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 no una gran, digamos, razón. Por ya. ejemplo, No será. tengo un mapa que publiqué que está en la universidad y varias personas me han comentado que no lo encuentran. Ya, ok. Entonces Sí, a veces no. no funcionan tan bien. El día de mañana quizás los servidores no se conectan. Bueno, le podría pasar también a Zenodo también, pero no sé. O sea, yo creo que, bueno, en mi modo personal, mientras más partes donde están, es mejor. De hecho, nosotros igual también dentro del mismo proyecto tenemos como una, por así decirlo, lo que se denomina una comunidad Zenodo, que Ah, sería ya. recomendable también, incluso hasta a ti como investigador, o si tienes como un grupo de trabajo, también tú puedes crear esa comunidad. Y ahí Ya. puedes ir subiendo información, no sé, de tu grupo de trabajo y se puede ir compartiendo. Y Sí. eso es súper interesante y recomendable también como para todos quienes trabajen con esa plataforma. Y bueno, y era como una recomendación también, así como De para acuerdo. complementar. Sí, estoy de acuerdo contigo. No he ocupado de esa forma Zenodo, pero me parece bien, me parece bien. Al final es una apuesta, pero uno no sabe, quizás le va a pasar algo, no lo sé. exacto. Entonces, claro, yo al menos ocupo Dropbox, entonces tengo ahí cosas, entonces también toca ser muy organizado, Sí, no, sí, porque ojalá si cosas de poder encontrar las cosas, tratar de documentarse. Yo no soy organizado, para nada. Mm. Hasta que empecé el doctorado y ahí me organicé un montón. Con los
digital. Sigo siendo un poco desordenado, pero al menos Me este pasa lo aspecto mismo, ¿Ah? me pasa lo mismo, digo, Ah, también ya, ahí, así que te entiendo. Con hablamos el mismo lo, lenguaje. claro, con lo físico, no, no es, Eh, no, no. Y Pero sí, después lo segundo, yo creo que si fuera una opción, yo preferiría siempre el software abierto, siempre y cuando tú tengas confianza de que funcione bien. claro, sí, no, sí, Por eso. ejemplo, me acuerdo el QGIS, que es un software para hacer mapas. Yo hago mapas, por ejemplo, a veces. Las primeras versiones no eran buenas. Y tenías que instalar en Linux. Y ahora, bueno, ahora me pregunto por qué alguien podría ocupar ArcGIS. Porque es tan bueno QGIS que ya no se necesita. Entonces, por ejemplo, los datos que salen del espectrómetro y que son reducidos, esos, esos softwares son todos con licencia, no existen y son 3 software o 2. Y simplemente no existe la opción de software abierto. Pero estoy de acuerdo, si hay un buen software abierto, se debería ocupar ese para que sea fácil de revisar todo. Estoy de acuerdo contigo. Mm, Pero a veces eso, no es posible. Mm. no, muchas gracias y también por tu experiencia y creo que hay muchas prácticas que tienen ya que ver con algo más interdisciplinar o transdisciplinar que debemos considerarlo también. Por ejemplo, me pasa Ujú. mucho con los matemáticos que siempre hago charlas de ciencia abierta. Esto ya lo venimos haciendo, pero el problema es por qué no lo comparten, no comparten su experiencia. Y es Mm. Claro. bueno tener esta instancia. Muchas gracias, Fabián, por tu comentario, por tus aportes. También Raúl tiene una consulta. Levanto la mano. Sí, en realidad, dar un comentario breve a lo que recién se acaba de plantear y lo importante que es lo que señala Joaquín respecto a la experiencia que tuvo con su repositorio institucional. Aquí hay varios participantes de otras instituciones que hemos invitado a participar en este webinar de la red de ciencia abierta que se convoca a través de los proyectos de INE Ciencia Abierta a nivel nacional. Y uno de los desafíos que tenemos en la institución es implementar justamente repositorios institucionales de acceso abierto. Y creo que no podemos quedarnos solamente con esa finalidad de tener el repositorio, sino también preocuparnos de la experiencia del usuario, porque de nada sirve, y aquí vemos el ejemplo que señala Joaquín, de tener un repositorio institucional, pero que la búsqueda de la información sea engorrosa, que la búsqueda no sea, que sea difícil encontrar la información, no estamos cumpliendo el objetivo principal de tener un repositorio, dejando de lado que además estamos buscando que sean interoperables entre sí. Por ende, lo que señala Joaquín no es menor. El tema de un repositorio institucional que no cumpla su objetivo porque no se puede encontrar la información y que los académicos, los investigadores, prefieran compartir los datos en repositorios externos, es un llamado de atención también para nosotros y tener esos cuidados al momento de implementar los repositorios en las instituciones. Quería comentar Ujú. ese tema. Exacto, Raúl, muchas gracias por el comentario también. Efectivamente, bueno, ahí yo creo que viene también también realizar tener todas las precauciones para que efectivamente sean sistemas fáciles y eso yo creo que finalmente es el usuario el que tiene la última palabra también yo también concuerdo, siempre lo he dicho, esto al implementar nuevos servicios en las universidades es tremendamente importante rescatar la experiencia de los investigadores, tomar mucho en cuenta su experiencia, las dificultades, qué es a lo mejor lo que se les hace más fácil, etcétera, con el fin de ir mejorando esta experiencia y el servicio que se les está entregando. Como ya nos queda un minuto para las 11, ya, yo quería hacer la última pregunta a Joaquín, ya, porque nosotros cuando hablamos, tú me contabas, Joaquín, que eh, tú sabes que acá en Chile existe una fuerte, digamos, se motiva bastante a publicar en revistas WOS, en Scopus, ¿no es cierto? Y tú me comentabas que desde tu experiencia en Europa, los investigadores, ¿no es cierto?, se están organizando
para ir generando nuevas formas de comunicación y ir abriendo las publicaciones en abierto como una respuesta a precisamente estos altos costos de publicar. Ya tú nos comentabas que aproximadamente habías pagado $5.000, ¿no es cierto?, para publicar un artículo, ¿ya? Y claro, eso tal vez uno lo puede hacer en ciertos contextos, pero naturalmente siempre, especialmente en Chile, hay un presupuesto bien acotado para ciencia e investigación. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso, cómo ustedes se están organizando para de alguna manera tener un plan B ya de publicación y contemplar otras formas de publicación de resultados de investigación. Claro, yo creo que eh, es una, es una discusión compleja porque, por un lado, las editoriales controlan los, las revistas, las revistas que son sustentadas y sostenidas en el tiempo por investigadores, muchas veces sin aporte económico, por lo que entiendo. Seguramente aquí muchos han sido revisores de artículos de distintas revistas y uno lo hace con un interés académico, obviamente. Entonces, es una realidad. Al mismo tiempo, las revistas cobran por acceso a esta y aparentemente, digo aparentemente, soy un poco mal, me estoy metiendo ya, pero hay costo, obviamente, de, de hacer que estas revistas funcionen y todo. Entonces, para ellos no es tan simple como decir, entonces son abiertas y chao, porque Mm. son se mantienen de alguna forma por los costos que tienen, o sea, tienen costos. Entonces lo que ocurrió hace como, cuando yo estaba más o menos como en la mitad de mi doctorado, o al principio incluso, que como la NIT suizo declaró que, ok, no pueden ustedes publicar en revistas que las personas tengan que pagar para poder ver los artículos, porque los recursos que da el Estado son para hacer ciencia abierta. Es como lo mismo los fondos, si por ejemplo, son para generar ciencia. La gran mayoría, quizás algunos son de estrategia, quizás no se publican, no lo sé, pero la gran mayoría del conocimiento de ciencia básica, por ejemplo, es conocimiento público. Y hay una contradicción, es verdad que si después una persona quiere descargarlo, tiene que pagar por algo que además fue financiado por el Estado, o sea, por todas las personas. Entonces entraron en un debate y la primera solución fue solo revistas abiertas. Y en ese tiempo las revistas abiertas no eran muy buenas. Entonces, ¿qué pasó? Fue que el ANIT suizo dijo, bueno, entonces nos vamos a olvidar del índice de impacto. Porque para tener índice de impacto, si no mal entiendo, tiene que tener varios años de publicación, no es como de un día para otro. Exacto. Entonces las revistas más prestigiosas, los investigadores no podían acceder. Entonces decían, bueno, si nosotros publicamos aquí, yo voy a... Después no me voy a ganar ningún proyecto porque mi currículum va a tener desmedro. Entonces decían, no, no va a ser relevante el índice de impacto. Ok, pero después igual afectó a los estudiantes de doctorado, porque los que estaban terminando su doctorado tenían que publicar sus artículos, no querían publicar en esas revistas que no tenían índice de impacto, no, sin indexación. Entonces fue un gran conflicto. Entonces muchos laboratorios, muchas universidades empezaron a pagar de su bolsillo y son mucha plata. Eventualmente eso devino en una negociación con las editoriales y ahora hay arreglo para publicar con algunas revistas, no con todas. Por ejemplo, esta que le acabo de mostrar tiene un acuerdo con el Fondo Nacional Suizo y como nuestro proyecto en parte es suizo, entonces accedimos al financiamiento. Otros no podrían. De hecho, esa revista, si no me equivoco, todos los artículos tienen que pagar. Hay algunas revistas que hay que pagar para someter. Entonces, el dinero aquí es muy complejo. Y
Entonces, y qué ha devenido ahora, último, en los últimos 2, 3 años, es que se están formando estas revistas más como boutique, por decirlo de alguna forma, que se les llama diamante, que son gratis de someter y completamente abiertas. Y todas hechas digamos, a través de académicos. Entonces, eh, eso es lo que ha ocurrido. Y ahora, por ejemplo, ha cambiado un poco la visión. Por ejemplo, ya el índice de impacto, obviamente que es importante, pero no es lo primordial. Entonces creo que la evaluación, eso también ha cambiado la forma en que vemos cómo son los currículums de las personas. Verlo un poquito más multidimensional, más que, tiene 5 artículos, esta persona tiene 8. Verlo un poquito más, de una forma un poquito más holística, si se puede decir. Y Ujú, obviamente que todavía está pendiente la conversación con las editoriales de, eh, por ejemplo, Elsevier, ¿no? Y todas estas grandes editoriales, si es que ellos podrían flexibilizar cuáles son sus ganancias, no las sé, quizás son públicas. Em, Hay que tener esa discusión. Si no, ujú, tampoco me parece justo que ciencia financiada para todos no pueda ser accedida para todos. Yo tengo una historia con la Geological Society que publiqué como primer autor y después me di cuenta que no tenía acceso. Entonces le pedí a un amigo que me lo enviara. Es un poco tragicómico. ujú. Bueno, Joaquín, a través lo que nos comentas, podemos ver que efectivamente de hecho hay un plan ya que lo está también liderando UNESCO y obviamente otras instituciones más también para ir fortaleciendo un sistema de acceso diamante a las publicaciones en Europa. Así que también eso, si bien nosotros tenemos otra realidad, nosotros siempre hemos sido diamante en América Latina, ¿no es cierto? Pero sí es bueno tenerlo en mente porque, bueno, yo creo que van a venir hartos cambios respecto de estas clásicas concepciones de factor de impacto, de que, oye, no comparto mis datos porque chuta me los pueden copiar, cuando en realidad eso mejora tremendamente las prácticas en investigación. Se está hablando del concepto del open research, o sea, tener una investigación abierta, ¿ya? Y eso finalmente es lo que contribuye a hacer una mejor ciencia para todos, que impacte también, que yo creo que muchas, al menos a mí, también de las diversas instituciones con las que he trabajado, claro, es como un pesar de los investigadores el hecho de que se valore más una publicación muchas veces, o sea, que impactar, por ejemplo, en comunidades, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos como medicina, enfermería, ciencias sociales, en donde tú tienes también ahí un trabajo directo con las personas. Entonces, a veces este tema de publicar, claro, tienes que tener tiempo para todo y realmente no tienes tiempo para todo, entonces se hace como una evaluación igualitaria para todas las áreas del conocimiento, cuando en realidad obviamente hay muchas diferencias entre una disciplina y otra. Así que te Sí, queremos agradecer mm. de parte de, no sé si querías decir algo. Y no, que solamente que me parece bien que se vean las cosas un poquito más multidimensionales. Obviamente que el impacto científico y las revistas de alto impacto son buenas y buenos artículos, pero no es la única forma de evaluar las cosas. eh, Eso. Sí, bueno, de parte de la Universidad del Biobío te queremos agradecer tu tiempo, tu disponibilidad por querer compartirnos tu experiencia, que ha sido bastante valiosa para poner sobre, también aprovechando que tú nos cuentes estas publicaciones, ¿no es cierto?, de ir viendo las distintas maneras de publicar en abierto y también cómo esto contribuye al desarrollo de una mejor ciencia. Así que te agradecemos mucho tu colaboración y obviamente quedan todos invitados para el día 25 de septiembre para tener también nuestra taller de plan de gestión de datos de investigación y por ende también el plan de gestión de datos, que es una herramienta bastante práctica que se está divulgando. Así que Muchas gracias por la invitación, contento de hablar con ustedes y creo que es una buena iniciativa.
Sí, y agradecerles también a todos a quienes nos han acompañado en esta sesión. Han asistido varias personas también que trabajan en proyectos de ciencia abierta en otras universidades, nos han acompañado investigadores, investigadoras, personal de bibliotecas también, y obviamente de la Dirección de Investigación. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.